Muy buenas tardes. Saluda a su hermano de al lado. Salúdele fraternalmente. Y busque en su Biblia Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Con la ayuda del Señor hemos avanzado desde el versículo 1 al versículo 3. En esta ocasión vamos a considerar el versículo 4 y el versículo 5, pero vamos a leer desde el versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Nuestros versículos 4 y 5. Sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. A mí me anima, me edifica el corazón ver en textos como este, como la lectura que hemos hecho en Efesios capítulo 1, cómo el apóstol Pablo introduce la doctrina de la elección de Dios con tanta naturalidad. No es un tema que él esconde en sus epístolas, como muchos predicadores. Es la realidad de muchos púlpitos, de muchos predicadores que eluden exponer textos como estos para evitar controversias, asuntos tan delicados de interpretar por la mente finita y humana. O en algunos casos no solo los evitan a estos pasajes bíblicos, sino que los reinterpretan o los acomodan para que coincidan con la teología de tal congregación. Pero el versículo 4 es muy claro. Dice, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Sería un error explicar este versículo diciendo que Pablo está felicitando, está alabando a los tesalonicenses por elegir a Dios. Porque Pablo está haciendo lo contrario. Está alabando a Dios, no está alabando a los tesalonicenses. Observen el versículo 2. Dice, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Subraye, siempre damos gracias a Dios. Ese es el verbo principal que gobierna todas las demás acciones. Ese es el verbo que condiciona lo que va a continuar escribiendo el apóstol Pablo. Entonces yo ya expliqué, si usted se añade hoy, quizás usted luego podría consultar qué es la tríada salvífica
que menciona en el versículo 3 el apóstol Pablo, ya hemos pasado por ahí, pero básicamente es la tríada salvífica, la fe, observe, el amor y la esperanza. Un comentarista bíblico dice que este es el resumen conciso de lo imprescindible del cristianismo. Es decir, el cristianismo auténtico se resume en esta tríada: fe, amor y esperanza. Y los tesalonicenses tenían las tres. Evidencia de salvación. Esas tres cosas Pablo las observó en la vida de estas personas. Vale aclarar que ninguna de las tres, y quizás aquí un corchete, ninguna de las tres cosas que menciona el versículo 3, la fe, el amor y la esperanza, existen en el creyente en un estado de perfección. Y vale aclarar porque probablemente alguien se desanime esperando que estas tres cosas estén en un estado de perfección. Tanto la fe, el amor, la esperanza siempre están en la vida de un cristiano en un proceso de desarrollo. En el caso de esta iglesia, Pablo ve la necesidad, por ejemplo, simplemente para ilustrar, ve la necesidad de afirmarlos en la esperanza. Estaban teniendo una dificultad en el desarrollo de la esperanza. ¿Por qué? Porque tenían algunas dudas sobre la doctrina de la venida de Cristo. Y es por esa razón que en cada capítulo de esta epístola Pablo conecta todo a la luz de que Cristo viene, que no es que ya vino la primera vez, pero su segunda vez está en suspenso, pero puede venir en cualquier momento. Verdaderos creyentes pueden luchar con una, con dos o con las tres, pero finalmente la idea es que si hay salvación, estas tres cosas están presentes en la vida de tal persona, como es el caso aquí. Por esto Pablo dice en el versículo 4, sabiendo, comunica certeza. Ya sea Pablo, Silvano y Timoteo, está hablando Pablo en nombre de los tres. Pablo, Silvano y Timoteo sabían que estaban escribiendo, se estaban dirigiendo en esta epístola, estaban tratando con verdaderos creyentes. Por eso en el versículo 4 dice hermanos, porque existía la presencia de estos tres frutos: fe, esperanza y amor. La gran pregunta que divide a los cristianos, y esto es una realidad, es: ¿los creyentes eligieron a Dios o Dios los eligió a ellos? No todos coinciden en la respuesta, pero es una gran pregunta. ¿Los creyentes eligieron a Dios o Dios los eligió a ellos? Pablo dice, nosotros sabemos su elección. Ese su es la acción de Dios hacia los tesalonicenses. Eso es gramática. Yo no puedo manipular el texto. Es lo que dice el texto. Ese su elección está conectado con Dios. Es Dios, es la acción de Dios hacia los tesalonicenses. Dios los eligió. Y para que no haya dudas, fue Dios quien los amó. Dice, hermanos amados de Dios. Podría ser traducido de otra forma. Podría ser traducido, hermanos amados por Dios. Ellos son solo los receptores pasivos, porque eso está en un estado pasivo, fueron amados por Dios. Es decir, Dios decidió amarlos. La expresión amados de Dios explica el origen de la elección. Ellos son elegidos de Dios porque Dios los amó. Y porque Dios los amó, los eligió. Ahora, esto es un asunto absolutamente limitado al Nuevo Testamento, no, es como Dios siempre obró. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 y 7. Si
Si ustedes pueden acompañarme, porque es un texto que tiene que tenerlo delante de sus ojos. Dice el versículo 6, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Hay otra versión que dice el más insignificante. Lejos de la acusación que la doctrina de la elección bien entendida, bien asimilada, produce elitismo y orgullo. Lejos de eso, lo que produce justamente es humildad. Porque Moisés está escribiendo y Dios está hablando que los eligió no por nada especial, todo lo contrario, no era nada especial. Simplemente que Dios decidió amarlos y escogerlos. Y regresamos a 1 Tesalonicenses y pensando que las doctrinas de la gracia deben producir en nosotros justamente esto, un asombro humilde, por decirlo de alguna forma, asombro humilde o asombro con acción de gracias, porque queda muy claro que no es nada en nosotros mismos el motivo por el cual nos escogió. Yo no elegí a Dios. Usted no eligió a Dios. Ningún creyente eligió a Dios. Absolutamente fue Dios quien nos eligió a nosotros. Romanos 3:11 dice, no hay quien busque a Dios. Es categórico. No hay quien busque a Dios. Ni siquiera me nace a mí naturalmente el buscar a Dios. ¿Cuánto menos elegiría yo amarle? Elegiría yo seguirle. Elegiría yo obedecerle cuando ni nace naturalmente buscarle. Una expresión teológica para hablar de este asunto, esta ausencia de afecto, es la caída. Para hablar del pecado en el mundo, el término es caída. El hombre es un ser caído. Lo hemos escuchado, lo hemos leído, pero ¿qué significa realmente? ¿Qué tan grave es? ¿Qué tan grave es la caída? Y en este asunto también la iglesia está dividida. No todos coinciden en la gravedad de lo que implica la caída. Bueno, los teólogos reformados, con los cuales nos alineamos, no en todos los detalles, pero ellos le llaman a esta condición humana total corrupción del hombre. Total es absolutamente el hombre en un estado de pecado. Otro término que gusta menos es depravación total. Gusta menos porque lo asociamos con un tilde sexual, pero no, está hablando de la inhabilidad del hombre para amar, para agradar, para adorar a Dios. Es lo que Pablo expone en los primeros 3 capítulos de Romanos. Muchas personas leyendo Romanos, que es quizás el libro donde Pablo desarrolla el Evangelio desde el pecado hasta la cruz de Cristo y su perdón, pero los primeros 3 capítulos Pablo intenta desarrollar la gravedad de todo lo que implica el pecado, la caída. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué el mundo funciona como funciona? Bueno, hay que leer Romanos, capítulo 1, 2 y 3. En su defecto, Génesis 1, 2 y 3, la caída. Pero en el desarrollo del argumento de Pablo llega al capítulo 3, versículo 23, y quizás hay una expresión que resume todo. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Es una expresión que creo que alcanza
para resumir todo este asunto. No alcanzan la gloria de Dios. No alcanzan. Es decir, están por debajo de lo que se requiere. Y no hay forma. Si yo les pediría a dos de ustedes, de los más altos que están aquí presentes, que por favor pasen. Si hay alguien de 2 metros y algo más, mejor, que no visualizo a nadie de más de 2 metros, pero yo supongo que si se pusieran aquí y yo les pediría que toquen el techo, que hagan todo su esfuerzo por tocar el techo, ninguno de los dos lo tocaría. Quizás si pasara uno de 2 metros 10 y alguien de 1,50 m, el de 2 metros 10 alcanzaría un poco más alto que el otro, pero ninguno de los dos alcanzaría. Bueno, esa es la idea aquí. Por cuanto todos pecaron, ninguno, es decir, todos no alcanzan ni cerca la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es el conjunto de todas sus perfecciones morales. Es lo que se requiere para estar en paz con Dios. Ningún pecado, ninguna injusticia, absolutamente impecabilidad, ser como Él es. Y porque todos pecamos, no alcanzamos ese estándar, esa medida. Ninguno. No hay forma. Están fuera, no llegan. Todos estamos fuera del reino de Dios. Y eso significa que el hombre, el ser humano está perdido. Y solo Dios puede revertir esta situación. Y en este contexto Pablo está agradeciendo a Dios. Este es el contraste y el contexto de la gratitud que vemos aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 1. Que en este mundo oscuro y perdido, donde todos están lejos, fuera, no alcanzan la gloria de Dios, en esta ciudad de Tesalónica, Dios había intervenido y había salvado a estas personas. Porque la respuesta que ellos tuvieron al Evangelio, y escuche bien esto porque esto abre el sentido del texto y de la epístola, yo diría. Porque la respuesta de ellos, que ellos tuvieron al Evangelio, que predicaron ellos, los apóstoles, la respuesta que ellos tuvieron al Evangelio no fue por algo inherente en ellos mismos. Ellos no respondieron de la forma que respondieron al Evangelio por algo inherente, natural en ellos mismos, sino que fue la gracia de Dios operando en sus vidas. No hay mérito, no hay competencia en la elección. Es decir, detrás de cada elegido, de cada creyente, y es un sinónimo, detrás de la elección nos encontramos con el amor de Dios. Con el amor de Dios. Sin mucha más explicación. Él elige a quien quiere y Él elige a quien elige amar y salvar. Si hubiese elegido no elegir a nadie, ningún atributo de Dios estaría en juego. Si Él hubiese decidido no elegir ni amar a ninguno de estos seres caídos, ningún atributo de Dios sería cuestionado. Sus perfecciones serían intactas. Seguiría siendo el Dios al cual nosotros adoramos. Aun cuando toda la humanidad estuviese perdida y en el infierno. Pero aquí es donde Dios decide implementar un plan que permite mostrar aspectos de su ser que son gloriosos y que sin salvación hubiesen quedado ocultos en su mismo ser, que es su gracia. Si Él hubiese elegido no elegir a nadie, ¿seguiría siendo justo? Sí. ¿Seguiría siendo santo? Sí. ¿Seguiría siendo amoroso? Sí. Pero hay un atributo que se manifiesta cuando decide salvar a quienes no merecen sino condenación, que es su gracia.
Y esta gracia que solo comprendemos cuando experimentamos su gracia. El que no experimenta su gracia no comprende la doctrina de la gracia. La gracia genera gracia, produce acción de gracias, produce adoradores, porque produce asombro. Quiero que vean esto mismo en la segunda epístola a los tesalonicenses, por favor. Pablo, en su segunda epístola, escribe acerca de este mismo asunto a ellos mismos, como que Pablo intencionalmente quiere que ellos valoren una salvación tan grande. Dice en el capítulo 2, versículo 13, casi como lo mismo, pero con otras palabras. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. ¿Se dan cuenta? No está alabando a los tesalonicenses, está alabando a Dios, porque es Él el quien hizo posible nuestra salvación por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Asombroso, ¿no? Subraye, Dios ama. Dios ama. Versículo 13. Hermanos amados por el Señor, Dios ama. Dios escoge, versículo 13. Dios escoge. Y Dios, versículo 14, llama. Dios llama mediante el Evangelio. ¿Para qué nos llama? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para hacernos cristianos, para hacernos como Jesucristo, conformados a su imagen. Y regresando a nuestro texto, comprendemos mejor el versículo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Sabiendo, hermanos, amados de Dios, su elección de vosotros. No esconde una doctrina tan difícil de comprender para nosotros, que somos seres caídos. Y quisiera proponer involucrarnos en esta doctrina de la elección de una forma muy práctica y bíblica. Más allá de lo que conlleva esta doctrina, este misterio, inclusive un misterio intelectual, el desafío académico, más allá, podríamos decir, de el aula de clase, más allá de la academia, porque estamos en la iglesia. No estamos en un seminario, no estamos queriendo entender, estamos queriendo entender para saber de qué me sirve esto que Dios reveló acerca de nuestra salvación. Y quisiera proponer, más allá de lo que implica esta doctrina, el desafío, y quiera Dios librarnos, y este es un punto fundamental, quiera Dios librarnos de ser personas o pseudo teólogos que van usando estas verdades que son preciosas para pelearse con todo el mundo. Pelearse con todos aquellos que no comprenden esta verdad como nosotros la comprendemos. Y es triste ver que se use algo tan valioso, tan precioso, tan profundo, que la iglesia amó históricamente desde los primeros días, que llevaron a los padres de la iglesia a postrarse por ver tanta gracia derramada en pecadores, que sea un asunto que hoy simplemente de forma frívola sirva para contender, para pelear en las redes sociales. Qué triste. Recuerdo en una ocasión, ya hace unos años, un miembro de nuestra iglesia en las redes peleando con una espada que nunca se debe desenvainar
como es esta doctrina, para pelear. Y estaba en las redes contendiendo y yo le escribí en privado y le dije que quite todo eso de ahí. Es un mal uso de la verdad. Entonces, ¿cómo usamos esta verdad de la elección de Dios? Que Dios elige a pecadores perdidos. Quisiera llevarte a pensar a donde el texto nos lleva. Es decir, abordar esta doctrina de la elección desde el Evangelio. Pero no desde el Evangelio, vuelvo a lo teórico, sino desde el Evangelio en acción. Porque es lo que plantea nuestro texto. Un balance perfecto. Hemos mencionado, Dios ama, Dios elige, Dios llama a su pueblo a venir a Él. ¿Cómo llama? Este último eslabón, Dios llama a su pueblo a venir a Él. ¿Cómo? Bueno, lo hemos leído en 2 Tesalonicenses. Dice, y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro evangelio. Este último eslabón que Dios llama a los elegidos a salvación, a Jesucristo, para obtener o alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, lo hace por medio del evangelio, que su iglesia debe compartir con los perdidos. Y ahí está la conexión. ¿Cómo llama a los elegidos desde la eternidad pasada, Efesios 1? En el presente, ¿cómo los llama eficazmente a la salvación? Por medio del evangelio. ¿Pero quién predica el evangelio? Su iglesia. Su iglesia. Y aquí hay una herejía que tuerce y mal aplica la doctrina de la elección, porque hubo personas, y creo que existen aún en el presente personas, que llevan esta doctrina al campo de la herejía en su aplicación. ¿Por qué? Porque ellos piensan, si Dios elige y salva, entonces nosotros no debemos preocuparnos por nada. Porque Él es el que llama, Él es el que ama, el que elige, el que llama a los pecadores por medio del evangelio, no hay nada más para hacer. Y esa fue una lucha para grandes misioneros en la antigüedad, cuando jóvenes eran inquietados por Dios. Y hay varios que son conocidos y otros no. Pero hubo un tiempo donde la iglesia cayó en este error doctrinal de no hay nada para hacer, Dios lo hace absolutamente todo. Dios ama, elige, llama, lo hace todo Dios. Pero ¿cómo lo hace? Por medio del evangelio. ¿Y quién predica el evangelio? La iglesia. La iglesia recibió la gran comisión de llevar el evangelio a todas las naciones. Entonces estos jóvenes que Dios les puso la carga por ir a predicarle a los perdidos, quizás cruzando el océano, llegaban a sus líderes y les decían, Dios está llamándome al campo misionero. ¿Para qué? Para ir a llevarles el evangelio. No hace falta. Si Dios los quiere salvar, Él los va a salvar. No nos necesita a nosotros, ni a vos. Gracias al Señor que algunos no oyeron ese mal consejo. Y fueron igual. Hudson Taylor entre ellos. Y otros que entendieron que más allá que Dios es el que elige y el que llama y el que salva, lo hace por medio del evangelio, pero el evangelismo es nuestra responsabilidad. Y ese es el santo equilibrio. Fíjense en el versículo 5, por favor. 1 Tesalonicenses, versículo 5. Dice, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras. ¿Cómo llegó el evangelio a Tesalónica? Sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. En este versículo, hermanos, encontramos este balance, este santo equilibrio entre lo que Dios hace, pero también entretejido o unido a nuestra responsabilidad. Dios decidió hacerlo
por medio de nosotros. Dios decidió salvar a los tesalonicenses por medio de Pablo, Silvano y Timoteo. Dios decidió salvarte a vos por medio de fulano de tal o fulana de tal que te predicó el evangelio. Quizás fue tu mamá, tu papá o alguien que te invitó y te introdujo en ese ámbito donde pudiste oír el evangelio y Dios te llamó y te salvó. Pero Dios usó instrumentos humanos. Dios hace el milagro de transformar a las personas, lo hace por medio del evangelio y nosotros tenemos el privilegio de participar. ¿Cómo? Llevando el evangelio. Pablo y su equipo experimentó esa unión entre lo divino y lo humano porque se dispusieron a ser instrumentos de Dios para que finalmente Dios pudiese salvar a estas personas. Y nosotros también hoy podemos, en nuestro tiempo, en nuestro contexto, en nuestra cultura, ser esos instrumentos. Y permítanme concluir en el versículo 5 con esta propuesta. Involúcrate en esta asombrosa doctrina de la elección llevando el evangelio. Involúcrate en esta asombrosa doctrina llevando el evangelio. La doctrina por sí misma es preciosa, es como contemplar en un día precioso de sol el mar del Caribe, aguas celestes. Esa es la contemplación de la doctrina de la elección, de las doctrinas de la gracia. Pero quiero decirte, involucrarte por medio del evangelio y del evangelismo es más que eso, es en ese día de calor, frente a ese mar precioso, azul, es zambullirte en el mar caribeño, disfrutar de esa belleza. No es simplemente una doctrina para contemplar y disfrutar, sino es para involucrarte de una forma más profunda. ¿Y cómo lo hizo Pablo y su equipo? ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, dice, nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras. En primer lugar, el evangelio no es solo palabrerías. No es simplemente palabrerías. En ese tiempo que Pablo vivió el Nuevo Testamento, en esa cultura, había muchos oradores ganándose la vida en las calles, captando seguidores. Era muy normal. En el mundo greco-romano, más por el aporte de la cultura griega, muchas personas intentando presentar una nueva filosofía o teorías de cómo vivir mejor, y personas querían escuchar. Y allí había una especie de discipulado. Pero había muchas propuestas y había muchos charlatanes. Los misioneros llegaron en ese contexto a esta ciudad. ¿Eran charlatanes? ¿Eran acaso otros oradores que traían simplemente palabras, un estilo de vida, una nueva filosofía? ¿Eran acaso oradores callejeros buscando beneficiarse de sus oyentes? ¿Eran negociantes de la fe? Bueno, Pablo dice, nuestro evangelio no llegó así. Él hace aquí una diferenciación. Dice, nuestro evangelio no llegó así. El evangelio es más que eso, es más que palabras. Nosotros no éramos de esa clase. Ustedes nos observaron, ustedes nos conocieron, interactuaron con nosotros. Pero hermanos, aquí hay algo que debemos también mencionar. El evangelio es más que palabras, pero no es menos que palabras. No es menos que palabras. Es decir, las personas necesitan oír el evangelio para la salvación. Es un mensaje
que debemos nosotros, los creyentes, poder explicar. Y es un mensaje que no solo explicamos, sino que aplicamos. Es un mensaje que debemos usar y persuadir a los oyentes. ¿Persuadir a qué? Es un mensaje que demanda una respuesta. Y si somos fieles a la exposición del Evangelio, debemos persuadir a los oyentes a arrepentirse y a confiar en Cristo. Ese fue el estilo de Pablo, Silvano y Timoteo, y es el modelo para nosotros. Eso es exactamente lo que ellos hicieron, a diferencia de todos los demás oradores, que solo presentaban una nueva doctrina, una nueva filosofía, simplemente para obtener algo de sus oyentes. Pablo dice, nosotros no llegamos de esa forma. Llegamos con un mensaje y les persuadimos, no para beneficiarnos nosotros, sino para que ustedes sean salvos. Para que ustedes conozcan a Cristo. En segundo lugar, no solo son palabras, y no menos que palabras, sino que la forma en que nosotros hablamos, a diferencia de estos oradores callejeros, demostramos que el Evangelio fue anunciado a ustedes en poder, dice, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Es decir, nosotros no los manipulamos. No somos de esa clase. El Evangelio no es solo palabras, es más que palabras y es más que palabras humanas. No es menos que palabras. Pero debemos imitar a estos primeros evangelistas. Estos primeros evangelistas nos dan un modelo que nosotros debemos seguir. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo la iglesia avanzó en el primer siglo? Quizás debamos prestar mucha atención porque es la forma que el reino de Dios va a trascender hoy. En el fútbol es imposible ganar los encuentros, los partidos, simplemente defendiéndose. Si un equipo plantea esta estrategia, todos defendiéndose, no van a ganar partidos. Debe haber un balance sabio entre la defensa y el ataque. Y acá la analogía. La iglesia no solo debe estar a la defensiva, y es el error que ha cometido históricamente, o por lo menos en algunos tramos de la historia la iglesia. Una actitud defensiva es guardarse del mundo, guardarse de las ideologías de moda, guardar la pureza, guardar la doctrina, guardar la unidad, y amén por eso. Pero eso es una actitud simplemente defensiva. El reino de Dios no avanza simplemente con ese desbalance, sino que hay un aspecto que no debemos olvidar. ¿Cómo avanzamos en el campo enemigo? Y aquí es donde quiero, o ya lo mencioné, es introducirnos en la doctrina de la elección como Pablo lo está explicando aquí. La iglesia debe entrar en el campo del enemigo, y avanzar con el evangelio, con el evangelismo. La manera más emocionante de abordar la doctrina de la elección es evangelizar y encontrarte de frente con los elegidos. Una excelente oración sería esta: Señor, ayúdame, empodérame para compartir el Evangelio en el Espíritu Santo y con plena convicción. Es lo que hicieron ellos. Observen, versículo 5. En poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Y los efectos están a la vista. Estas tres cosas básicas indican lo siguiente.
que confío plenamente en el poder del Evangelio. Eso es lo que están diciendo ellos. Confiamos plenamente que el mensaje que nosotros llevamos es poderoso. Confiamos en el poder del Espíritu Santo. Y no confiamos ni por un momento en nosotros mismos, en nuestra propia habilidad, elocuencia, retórica o personalidad. Nosotros llegamos y no manipulamos ni una decisión. ¿Qué hicimos? Predicamos el Evangelio. ¿De qué forma? En poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Dice Pablo, de alguna forma está diciendo, nos apoyamos en Dios, en su ayuda. Y saben, cuando nosotros confiamos únicamente en Dios, en el poder del Espíritu Santo para convencer a las personas, y Dios hace la obra, se desarrolla en nosotros una confianza más profunda en el Evangelio. Y a medida que yo lo comparto y veo su poder inherente actuando en las personas, mi confianza aumenta. Y mi confianza en mí mismo disminuye. Porque Dios no necesita de yo haciendo el trabajo que solo el Espíritu de Dios puede hacer. Solo el Espíritu de Dios puede convencer a alguien que se cree bueno, que ahora tiene una convicción que va a ir al infierno, que está perdido, que su justicia no le sirve, que sus obras no alcanzan, que su religión no sirve para nada. Y que ahora el mismo Espíritu que lo convence de su ruina, le muestra, le abre sus ojos a Cristo como la única esperanza para la salvación. ¿Quién puede lograr eso en otra persona? Nadie, solo el Espíritu de Dios. Bueno, Pablo dice, de esa forma nosotros llegamos. Era nuestra teología y era nuestra práctica. Llegamos allí confiando únicamente, a diferencia de los oradores callejeros que hacían una actuación para convencer a oyentes porque vivían de ellos. De acuerdo a su elocuencia, retórica, capacidad y nuevas ideas, lograban capturar personas. Dice Pablo, nosotros no necesitamos recurrir a nada de eso. Simplemente, en un sentido, abrimos las Escrituras, explicamos el Evangelio, convencidos que el Evangelio es poderoso y el Espíritu Santo hizo la obra. Esa era nuestra plena convicción. Wow, yo quiero seguir este camino. Quiero hacer la obra de Dios a la manera de Dios. Bueno, este es el camino. Y en tercer lugar, dice Pablo, ¿cómo sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros? No solo debemos llevar el Evangelio y hablar el Evangelio, sino demostrar en nuestras propias vidas que el Evangelio es poderoso. Dice Pablo, como sabéis, la misma certeza que Pablo tenía y su equipo de que ellos eran creyentes verdaderos, versículo 4, ustedes también con esa misma certeza nos conocieron a nosotros y saben que también nosotros somos creyentes. Ustedes saben qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. En una oportunidad leí de un incidente de tránsito y dos personas gritando, llamando la atención de casi todo el barrio. Y a los golpes y a los gritos llegó la policía ahí en la vía pública. Era problema de dos autos. Fueron a la comisaría y cuando le tomaron los datos, nombre y profesión, etcétera, a uno de ellos le preguntaron, ¿a qué se dedica usted? Bueno, soy terapeuta para el desarrollo de autocontrol y manejo de estrés. ¿Se imaginan la cara de los policías? Bueno, en Pablo no hubo
ni en sus colaboradores este tipo de incongruencia. El Evangelio tiene poder en sí mismo. Dios puede usar indudablemente su palabra en la vida de un impío, sí, y hay ejemplos de esto. Dios puede usar impíos para la conversión de personas, claro que sí, pero no debemos confundir el patrón con la excepción. El patrón de Dios es este. Ustedes saben qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. No seres perfectos, pero sí personas que amaban y les llevamos el Evangelio verdadero. El patrón es que los creyentes modelen en sus vidas el poder transformador del Evangelio que ofrecen a sus oyentes. Si alguien quiere venderte un producto que esa misma persona no lo utiliza, a mí me generaría desconfianza. Quiero venderte un producto para el crecimiento del cabello. ¿Me comprarías eso a mí? Sinceramente. ¿Se dan cuenta? Pablo dice, ustedes conocieron nuestras vidas. El Evangelio tiene poder. Tiene poder. Los misioneros, según este texto, fueron amables, fueron bondadosos, mostraron a Cristo en sus vidas al evangelizarlos, modelaron a Cristo en la forma que actuaron entre ellos. Eran diferentes. No solo eran diferentes porque eran extranjeros. Indudablemente ellos sabían que no eran de Tesalónica. Eran diferentes en cuanto a sus vidas. Y Pablo hace énfasis de eso. Ustedes saben, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Creían en la suficiencia del Evangelio. Modelaron esa suficiencia en sus propias vidas. Por esa razón compartieron el Evangelio con confianza. No necesitaron estresarse tratando que en esa persuasión, que sí es bíblica, pero tiene un límite. Una cosa es persuadir, animar, invitar a considerar a Cristo, a arrepentirse de sus pecados, venir al Salvador. Eso está bien. El asunto es cuando yo quiero lograr eso en mis fuerzas. Y en esa fuerza es que yo estoy perdiendo de vista el poder del Espíritu Santo, el poder del Evangelio. Porque yo no puedo convencer a nadie. ¿Cómo abordar de la manera más sabia y práctica la doctrina del Evangelio? Involucrándote en el evangelismo, siendo un instrumento para alcanzar a los elegidos. Ser ese puente entre Dios y los elegidos, en el sentido de llevarles a Cristo, de ser en primera persona testigo del poder que tiene Dios para salvar a los perdidos. Y repasando, debo compartir el Evangelio y poder explicarlo claramente en palabras. Porque recuerden, el Evangelio no es solo palabras, pero no es menos que palabras. Debo confiar en el poder que tiene el Evangelio y en la habilidad del Espíritu Santo para obrar en las personas. Y esto implica vencer la tentación de confiar en mí mismo o tener miedo, que nos sucede a menudo. Y finalmente, debo modelar para el oyente la clase de personas en que se convertirán si creen en el mismo Jesucristo que yo creí. Y es donde te vas a encontrar con muchas personas que dirán, si yo al creer me voy a convertir como es mi vecino que va a la iglesia, que es un desastre, y que es esto, y que es el otro, y que... No, nosotros debemos exponernos en esta vidriera, de alguna forma, interactuando con las personas,
para que ellos anhelen tener lo que nosotros tenemos. Esta fe, este amor y esta esperanza. Ellos lo vieron, los tesalonicenses, lo vieron en la vida de Pablo, de Silvano y Timoteo. Pero no es suficiente. El que obró en la vida de ellos fue Dios. Por eso Pablo dice, estamos seguros, sabemos que ustedes fueron elegidos por Dios, porque nadie puede hacer, nadie puede lograr lo que nosotros vemos en la vida de ustedes. Esa es obra de Dios. No es nuestra, ustedes fueron elegidos por Dios, porque solo Dios puede lograr salvar a los pecadores y transformarlos. Vamos a orar. Querido Señor que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche porque el Evangelio es poderoso. Y Señor, damos testimonio porque afectó radicalmente nuestras propias vidas. Y en la vida de muchos con los cuales compartimos cada semana, Señor. Señor, oramos que nos ayudes a tener de nuevo, a confiar plenamente en su poder. Y esto que Pablo menciona aquí, Señor, amor. Amor para llevar a los perdidos tu palabra. Señor, danos la habilidad de explicar el Evangelio, de aplicar, persuadiendo a las personas, pero confiando sobre todo que solo tú puedes salvar, que solo tú puedes convencer, que solo tú puedes transformar. Señor, que eso inspire en nosotros ánimo de no cargar con algo en nuestros corazones que no podemos llevar. Nosotros no podemos salvar, pero tu Evangelio sí. Señor, y ahora sí podemos también recordar en oración a nuestros familiares más cercanos, nuestros contactos más cercanos que necesitan el Evangelio. Pedimos por sus almas, por su salvación. Inclusive, Señor, por los que están presentes en esta noche aquí, que puedan venir a Cristo. Que puedan venir al único Señor y Salvador. El único que dio su vida por nosotros. Que fue sepultado y que está vivo porque resucitó al tercer día. Señor, oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.